بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, con su familia, con sus compañeros y con todo aquel que siga su camino hasta el día del juicio final. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos permita seguir aprendiendo de todo lo que sea beneficioso para nosotros, que nos conceda el beneficio de todo lo que vamos aprendiendo y que aumente nuestro conocimiento. Allahumma amin. Bienvenidos, hermanos, a nuestra clase número 9 del programa de estudios islámicos que hemos iniciado hace unas semanas atrás a través de nuestra página o a través de esta página de Hermanas Musulmanas. Recuerden que estamos pendientes del envío de las últimas 3 clases. Ya las vamos a compartir en el grupo. Acabo de compartir con ustedes el día de hoy el texto de la clase de hoy, que espero que hayan podido visualizarla. ¿Sí? Hoy nos toca hablar de un hadith más, explicar el hadith de la envidia. El hadith que sería el hadith número 3 de toda nuestra clase desde que hemos iniciado. Bien, antes que nada, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abu Huraira, radiyallahu an, que Allah esté complacido con él, mencionó que el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dijo: tengan cuidado de la envidia, porque ciertamente destruye las buenas acciones como el fuego destruye la madera. El profeta sallallahu alayhi wa sallam fue así de claro con el peligro de la envidia. Tengan cuidado de la envidia, porque ciertamente la envidia destruye las buenas obras, tal como el fuego destruye la madera. Este hadith fue compilado por el imam Abu Daud y fue narrado, como hemos escuchado, por el compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam, Abu Huraira. En cuanto a Abu Huraira, la pequeña biografía sobre él se encuentra en el capítulo anterior, que ya la hemos mencionado en nuestro hadith número 2. En cuanto al compilador, que en este caso es el imam Abu Daud, el nombre completo del imam Abu Daud era Suleiman ibn al-Ashhaz as-Sijistani. Ese era el nombre completo del imam Abu Daud, conocido como Abu Daud, pero su nombre era Suleiman ibn al-Ashhaz as-Sijistani, ¿sí? Conocido como Abu Daud. El imam Abu Daud nació en el año 202 del Hijra, que corresponde al año 818 de la era cristiana. El imam Abu Daud estudió hadith junto con el imam junto con el imam al-Bukhari, ¿sí? Y junto con el imam al-Bukhari tomaron lecciones del hadith de otro de los grandes de la sunna, que fue el imam Ahmad ibn Hanbal. Entonces, el imam Abu Daud fue compañero del imam al-Bukhari en sus clases de hadith bajo la dirección del imam Ahmad ibn Hanbal, ¿sí? Y a su vez, siendo ya él un sabio, enseñó a muchos otros eruditos del hadith que vinieron posteriores a él, ¿sí? Tales como el imam at-Tirmidhi, de quien ya vamos a hablar más adelante, y del imam an-Nasa'i, que son otros de los 2 autores de los 6 libros más resaltantes de la sunna, ¿sí? De los 6 libros más correctos de hadithes. El imam Abu Daud seleccionó 4.800 hadithes de casi 500.000 que reunió y los organizó todos en un solo libro que llamó el Sunan de Abu Daud, ¿sí? La palabra Sunan es el plural de la palabra sunna, que significa tradiciones
o costumbres que realizaba el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Así como cuando decimos es sunna hacer esto, es sunna hacer esto otro, el profeta sallallahu alaihi wasallam lo hacía de tal o cual manera, es sunna. Bien, el plural de la palabra sunna es sunan. Y así fue como el imam Abu Daud nombró a su obra, a su libro, ¿sí? En la cual reunió 4.800 hadices, en este libro conocido como el Sunan de Abi Daud. Bien, asimismo, el imam Abu Daud enseñó su libro, este libro que acabo de mencionar, el Sunan, lo enseñó en Bagdad y en otros puntos importantes, en otras ciudades importantes del Islam durante esa época. Y el imam Abu Daud finalmente muere en la ciudad de Al-Busra en el año 275 del Hijra, que corresponde al año 889 de la era cristiana. Bien, en cuanto al significado general del hadith, el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam fue, es decir, el hadith que estamos aprendiendo el día de hoy son las palabras del profeta sallallahu alaihi wasallam: tengan cuidado de la envidia, porque ciertamente destruye las buenas acciones, tal como el fuego destruye la madera. La envidia, hermanos, se encuentra entre las acciones más destructivas, entre los sentimientos más destructivos que puedan hallarse dentro del ser humano. En los momentos de debilidad, estos malos sentimientos llevan a la gente a adueñarse de la propiedad de manera injusta, a negarse o prestar ayuda a los necesitados en caso de necesidad. La envidia es el peor de los sentimientos que pueda llevar el ser humano en su corazón. Querer lo que tiene el otro. Y la envidia en sí no solo es querer lo que tiene el otro, sino es querer que el otro deje de tener algo para yo tenerlo. Esa es la verdadera envidia. Entonces, esta envidia provoca a su vez malos deseos para los otros, tal como acabo de decir. No solamente consiste en, es decir, no solamente es el peor de los sentimientos, no solamente es lo que en momentos de debilidad lleva a las personas a adueñarse de la propiedad ajena de manera injusta. Por envidia, muchos han terminado robando. Por envidia, muchos han terminado siendo opresores de otros, adueñándose de sus propiedades, adueñándose de sus riquezas, adueñándose de su trabajo, adueñándose de una y muchas cosas, ¿sí? Entonces, la envidia a su vez provoca malos deseos para los otros y de hecho en ocasiones algunos hasta sienten felicidad cuando los demás caen en desgracia. Entonces, como podemos ver, la envidia es el peor o es el sentimiento más destructivo que puede llevar el ser humano en su corazón. Imagínense sentir felicidad cuando otro caiga en desgracia. La envidia a su vez también puede conducirlo incluso más allá de sus medios y malgastar la riqueza que uno posee, ¿sí? Queriendo vivir como la gente adinerada, cuando sabe que su condición económica no es alta. Solo por la envidia, solo por la falta de complacencia de lo que Allah le ha dado, intenta vivir como los demás, aun cuando sabe que su situación económica no es alta. Entonces, y si nosotros repasamos o reflexionamos un poquito, si echamos un vistazo un poco más profundo al concepto de la envidia, vamos a encontrar que de hecho la envidia involucra el kufr.
en la envidia está implícito algo de kufur, de la incredulidad en Allah subhanahu wa ta'ala, el rechazo al decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, hasta cierto punto. Porque si una persona siente envidia, sentirá que Allah no ha sido justo con él. ¿Por qué a fulano le tocó tanto? ¿Por qué yo no tengo tanto? ¿Por qué fulano tiene tanta riqueza y yo no tengo? ¿Por qué fulano tiene tantas propiedades y yo no tengo? ¿Por qué a fulano le va tan bien en esto y a mí no? ¿Por qué a fulano? ¿Por qué fulano? ¿Por qué fulano? ¿Por qué fulano? Y uno se pasa la vida envidiando a los demás. Y no se da cuenta que eso implica un rechazo al decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Se siente disconforme con lo que su Señor ha decretado para él. Siente que merece mucho más de lo que Allah subhanahu wa ta'ala le ha otorgado y sin embargo olvida todas las misericordias de Allah subhanahu wa ta'ala que él recibe a veces sin merecerlas. Entonces solo se enfoca en lo que no tiene, envidiando a los demás, y olvida todas las misericordias que Allah subhanahu wa ta'ala le ha otorgado y muchas veces ni siquiera las merece. Allah subhanahu wa ta'ala le dio de forma deliberada más salud, más inteligencia, más belleza, más fuerza, o hijos incluso a algunas personas más que a otras. Eso forma parte del decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, alabado sea, dice en el Sagrado Corán: Allah ha favorecido a unos sobre otros con el sustento. Entonces, que unos tengan más y que otros tengan menos son simplemente pruebas de Allah subhanahu wa ta'ala. Es así como Allah subhanahu wa ta'ala ha decretado el sustento de cada una de sus criaturas. Entonces, Allah nos dice bien claro en el Sagrado Corán: Allah ha favorecido a unos sobre otros con el sustento. Sin embargo, nos prohíbe que codiciemos las cosas que tienen los demás. Entonces, Allah es quien nos deja claro que Él es quien favorece a unos sobre otros con el sustento, y es también quien nos deja claro que no debemos codiciar las cosas que tienen los demás. Cuando dice en el Sagrado Corán: no codicien lo que Allah ha concedido a unos más que a otros. Entonces, hermanos, nosotros debemos ser, ojo, no debemos ser conformistas, no hay que confundir, y esto, aquellos que me están escuchando y estuvieron con nosotros el fin de semana en el paseo, que alhamdulillah, hay que mencionar que salió con éxito, fue unos días, un par de días muy bonitos, poder compartir con la comunidad. Inshallah, se seguirán repitiendo este tipo de programas. Bien, aquellos que me están escuchando y estuvieron en estos días, en estos paseos, en la primera noche nosotros hablamos que no hay que confundir el hecho de tener ambiciones y utilizarlas en el bien con el hecho de codiciar lo que los demás tienen de manera envidiosa. No hay que confundir una cosa con la otra, ¿sí? Tampoco hay que confundir que tener ambiciones siempre sea algo malo. Tener ambiciones es normal. Todo ser humano tiene ambiciones. Lo único es que hay que tener bien claro que esas ambiciones deben ir de acuerdo a lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha legislado y de acuerdo a lo que su mensajero Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nos ha ordenado. Entonces, es Allah quien subhanahu wa ta'ala quien nos dice: Allah ha favorecido a unos sobre otros con el sustento, y es Allah, alabado sea, quien nos dice también: no codicien lo que Allah ha concedido a unos más que a otros. Entonces, ¿por qué? Porque todos estos favores únicamente son pruebas de Allah subhanahu wa ta'ala, son pruebas de fe. Unos están pasando unos están disfrutando de su buena salud y otros están enfrentando ahora pruebas de
falta de la misma, es decir, están pasando pruebas de enfermedad. Hace un momento nomás un hermano nos comunicaba la preocupación que tiene por la salud de sus hijos. Pero son pruebas que Allah subhanahu wa ta'ala nos hace enfrentar. Todo lo bueno, como todo aquello que consideramos nosotros malo, son pruebas de Allah subhanahu wa ta'ala. Fíjense, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, haciendo un paréntesis al tema de la envidia, y para tener claro las pruebas de Allah subhanahu wa ta'ala, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo en una ocasión: ciertamente Allah subhanahu wa ta'ala, o mejor dicho, mejor traducido sería, en ocasiones hay algunas personas a las que Allah subhanahu wa ta'ala les ha reservado un estatus honrado en la otra vida al que no puede acceder con sus acciones. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala lo pone a prueba tras prueba con aquello que él detesta, para que con la virtud de la paciencia con la que afronte esas pruebas termine alcanzando ese lugar honrado que Allah subhanahu wa ta'ala le ha prometido o le ha reservado o le ha decretado para él. Entonces, hermanos, lo bueno es una prueba y lo malo que nosotros pasemos es una prueba. La abundancia es una prueba y la estrechez también es una prueba. Disfrutar de un buen trabajo es una prueba, y cuando te toque pasar lo contrario, cuando estés sin trabajo, también es una prueba. Todos son pruebas. Y por encima de todo eso no hay que olvidar que Allah subhanahu wa ta'ala ya registró el sustento de todas sus criaturas. Desde el día que hemos nacido hasta el día que vamos a morir, todo el sustento está determinado. No nos va a faltar nada del sustento que Allah ha decretado para nosotros, ni nos va a llegar más sustento del que Allah ha decretado para nosotros. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo en una ocasión: y has de saber que si toda la humanidad se reuniese para beneficiarte en algo, no te van a beneficiar excepto en lo que Allah ha decretado para ti. Y si toda la humanidad se reuniese para perjudicarte en algo, no te van a perjudicar excepto en lo que Allah ha decretado sobre ti. Y enseguida dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: se han levantado las plumas y se han secado las hojas. Entonces, o se ha secado la tinta, ¿sí? Entonces, ¿por qué quiere decir que el decreto de Allah ya está escrito? El decreto de Allah, hermanos, hermanas, ya está escrito. Entonces, si entendemos eso, si tenemos bien claro eso, no, jamás vamos a caer en este sentimiento tan bajo que es la envidia, que es el tema del día de hoy. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, todas estas cosas son pruebas de fe, son pruebas de Allah subhanahu wa ta'ala. A mayor favor, mayor será la prueba. Eso hay que tenerlo bien claro. A mayor favor, es decir, a mayor bendición recibida de Allah, mayor va a ser la prueba que te toque enfrentar. Y la mayor evidencia de todo esto es que quienes sufrieron las peores calamidades fueron los más cercanos a él, los profetas y los mensajeros. Esa es la mayor evidencia que podemos tener. No hay profeta que no haya sufrido alguna calamidad o alguna gran prueba. Entonces, mientras más grande sea la bendición alcanzada, mayor será la prueba que te toca enfrentar. Las cosas materiales de esta vida no hacen de ninguna manera que una persona sea superior a otra bajo el juicio de Allah subhanahu wa ta'ala. No tiene nada que ver los bienes materiales con el juicio de Allah subhanahu wa ta'ala. Es decir, con cómo Allah subhanahu wa ta'ala trata a sus criaturas. No tiene nada que ver. Si una persona es adinerada y la otra pobre, no tiene nada que ver con cómo Allah subhanahu wa ta'ala trata a ambos. No tiene nada que ver. La verdadera superioridad está en la fe en Allah subhanahu wa ta'ala. Y es que Allah, alabado sea, también nos dice en el Sagrado Corán: en verdad, el más honrado de ustedes ante Allah es el más piadoso. En verdad, el más honrado de ustedes ante Allah es el más piadoso.
Para evitar la envidia, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo, según narró Abu Huraira radiyallahu an, no miren hacia arriba, miren a los que están debajo de ustedes, porque así podrán recordar los favores que Allah les ha concedido. Fíjense, para que nosotros podamos evitarle la envidia y estar mirando siempre al que tiene más que nosotros o al que tiene alguna bendición que no tenemos nosotros, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dio la llave del éxito para evitar esto. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos dijo claramente, tal como narró Abu Huraira radiyallahu an, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, no miren hacia arriba, no miren hacia arriba, miren a los que están debajo de ustedes, porque así podrán recordar los favores que Allah subhanahu wa ta'ala les ha concedido. Y eso es muy cierto. A veces nos quejamos de una o de otra cosa y basta salir a la calle y vemos personas que definitivamente están en una situación que podríamos considerar peor que la nuestra. Y es allí cuando uno debe decir, Alhamdulillahi alladhi afani mimma ibtalahu bih wa faddalani ala kathirin min khalqihi tafdila. Alhamdulillahi alladhi afani, alabado sea Allah que me ha librado, mimma ibtalahu bih, de aquello con lo que lo ha puesto a prueba a él, wa faddalani, y me ha favorecido, wa faddalani ala kathirin min khalqihi tafdila, y me ha favorecido a mí por encima de muchísimos de su creación. Es allí, recién en ese momento, cuando uno entiende que uno está siendo bendecido por Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, estás pasando una prueba de enfermedad, confía en Allah. Estás pasando una prueba de falta de trabajo, confía en Allah. Estás pasando una prueba donde el sustento que ganas no es suficiente, confía en Allah que hay otros peores que tú. Estás pasando la prueba, que sea cual sea la prueba que estés pasando, ten claro que debes confiar en Allah subhanahu wa ta'ala. Y como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, no miren hacia arriba. Es decir, no miren a aquellos que ustedes consideran que están mejor que ustedes. Miren más bien a los que están debajo de ustedes, porque así podrán recordar los favores que Allah subhanahu wa ta'ala les ha concedido. Un hadith sahih transmitido por el imam al-Bukhari y el imam Muslim. Esto es en relación a las cosas materiales. En otra ocasión el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo también, si alguno de ustedes mira a alguien más saludable y con mejor cuerpo, también debe mirar a alguien en condiciones inferiores. Así que si tú estás pasando por una enfermedad y estás mirando a aquella persona que no la tiene, entonces mira también a aquellos que no tienen no solo una enfermedad, sino tienen 2, 3, 4 o más enfermedades. Y recién allí entenderás que Allah subhanahu wa ta'ala te está bendiciendo, que debes ser agradecido con los favores de Allah subhanahu wa ta'ala. Y es allí, repito, cuando debes decir, Alhamdulillahi alladhi afani mimma ibtalahu bihi wa faddalani ala kathirin min khalqihi tafdila. Este último hadith narrado por el imam Muslim. Sin embargo, hermanos, en asuntos espirituales, todo lo que acabo de mencionar, ahora último, de mirar a quien está por debajo de nosotros, eso es concerniente a lo material, concerniente al decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, al sustento de Allah subhanahu wa ta'ala. No solo lo material, sino al sustento de Allah en general. Lo material, la salud, todo en general, ¿sí? Ahora, en cuanto a los asuntos espirituales, es allí cuando nosotros debemos mirar a quienes están en un nivel superior a nosotros. Allí sí jamás debemos mirar a los que están peores que nosotros. Allí, en los asuntos espirituales, es allí sí cuando debemos mirar a quienes están en un nivel superior a nosotros. Observar cómo fue la vida de los sahaba, observar cómo fue la vida de los tabi'un, de quienes vinieron después de los sahaba, conocer la vida del imam Ahmad ibn Hanbal, el imam Malik, el imam al-Shafi, el imam Abu Hanifa, del imam al-Thawri, del imam al-Hasan al-Basri,
del Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah, de Ibn al-Qayyim y de todos ellos que pasaron su vida sirviendo al Islam y a los musulmanes, y aún así pasaron enormes pruebas. Entonces, en cuestiones del sustento, en cuestiones de lo material, debemos mirar siempre a quien está por debajo de nosotros para ser agradecidos con los favores de Allah. En cuanto a lo espiritual, debemos siempre tomar como ejemplos, tomar como íconos, como ejemplos a seguir a quienes están en un nivel superior a nosotros. ¿Para qué? Para animarnos a ser más virtuosos. Para animarnos a ser más virtuosos, ¿sí? Este es el motivo por el que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: solamente se permite la envidia en dos casos. En el caso del hombre a quien Allah le dio el Corán y lo recita día y noche, y en el caso del hombre a quien Allah le dio riqueza y la reparte noche y día. Entonces, fíjense cómo está el mirar hacia abajo en cuestiones del sustento y lo material, y mirar hacia arriba en cuestiones de lo espiritual. Y la relación que tiene el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, el tema de la envidia. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos dejó claro que la envidia es el peor de los sentimientos. Lo más paupérrimo que puede haber, lo más sucio, lo más bajo que puede haber en el corazón del ser humano. Pero dijo también, si la envidia fuese permitida, solamente sería permitida en dos casos. En el caso del hombre a quien Allah, y cuando digo del hombre me refiero al ser humano, en el caso de la persona a quien Allah le ha dado el Corán y lo recita de noche y de día, es decir, recita, Allah le ha facilitado aprender el Corán y lo recita de día y de noche. Y en el caso del hombre a quien Allah le ha dado una enorme riqueza y la reparte haciendo caridad día y noche. En otra narración, hermanos, del mismo hadith, el profeta sallallahu alaihi wasallam explicó: yo deseo recibir lo que él recibió y hacer lo que él hizo, explicando el hadith que acabo de mencionar anteriormente. Entonces, la envidia, hermanos, no solamente tiene que ver con un don recibido, sino que también debe usarse de una manera correcta. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos advierte que debemos evitar la envidia comparándola con el fuego que quema la madera, porque la envidia destruye las pocas buenas acciones que hemos realizado. Si nosotros caemos en la enfermedad de la envidia, vamos a terminar arruinando todas las buenas acciones que hayamos podido realizar. Entonces, la envidia es tan peligrosa que Allah subhanahu wa ta'ala, fíjense, es tan peligrosa que Allah subhanahu wa ta'ala reveló un capítulo entero del Corán para recitarlo como protección contra aquellos que nos envidian. Allah subhanahu wa ta'ala dice en Sura Al-Falaq: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Allah alabado sea dice: di, me refugio en el Señor de la alborada, del mal que creó, del mal de la oscuridad de la noche cuando se extiende, del mal de las sopladoras de nudos, las hechiceras, y del mal del envidioso cuando envidia. Entonces, es tan grande el peligro de la envidia que Allah subhanahu wa ta'ala reveló un capítulo entero del Corán para que nosotros los creyentes lo utilicemos como protección contra el mal de la envidia. Entonces, hermanos, la envidia no es algo minúsculo, no es algo pequeño, no es un pecado que uno pueda decir no pasa nada. No, la envidia es peligrosa, hermanos, es peligrosa. Y por eso es que Allah subhanahu wa ta'ala nos dijo: yo les daré una sura del Corán, para que busquen la protección contra la envidia. Sin embargo, el mensaje principal de este hadith, hermanos, es que los musulmanes creyentes deben estar complacidos con lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha decretado y ha destinado para ellos.
el profeta sallallahu alaihi wasallam enseñó que el creyente debe aceptar como parte de su destino, como parte de la creencia en el sexto pilar del imán, de la fe. No olvidemos que el sexto pilar de la fe es la creencia en el destino, lo cual implica estar complacido con todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha decretado para nosotros. Esto, sin embargo, no significa que el creyente no pueda mejorar su situación. Repito, no hay que confundir el complacerse del decreto de Allah con el ser mediocre. No hay que confundir dos cosas. Y también lo dijimos el otro día. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseñó que nosotros no debemos ser mediocres, que siempre debemos apuntar hacia lo mejor. Idha sa'altumullah al-janna fas'aluhu al-firdaus al-a'la. Si le van a pedir a Allah el paraíso, pues pídanle entonces el más alto de los jardines, el Jannatul Firdaus. Entonces, no hay que confundir conformismo con complacerse con el decreto de Allah. Entonces, estoy complacido con el decreto de Allah, pero mi Señor me ha hecho lícito que busque mejorar día tras día, ¿sí? Que busque mejorar mi situación. Allah me ha hecho lícito que salga a buscar trabajo y mejorar mi sustento. Entonces, ella o él, sea hombre o sea mujer, el creyente debe hacer lo mejor en cada circunstancia que deba enfrentar. Pero aún haciendo eso, el creyente debe aceptar lo que Allah subhanahu wa ta'ala le ha destinado. Para terminar, hermanos, la lección de hoy nos deja tres enseñanzas. Que el Islam se preocupa por quitar las emociones negativas de la gente para fomentar la armonía y la paz en la sociedad. 1. 2. Que el Islam desprecia la envidia y los musulmanes deben evitarla tanto como sea posible. Y 3. Que las obras malas destruyen a las buenas obras. Por eso, hermanos, no es suficiente hacer el bien y pensar que por eso vamos a entrar automáticamente al paraíso. No se confundan, hermanos. Solo por ser musulmanes, confundido, equivocado está aquella persona que cree que solo por ser musulmán y hacer buenas acciones va a entrar al paraíso. Entonces, esas son las enseñanzas de la lección del día de hoy, hermanos. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Antes de irnos, vamos a ver si hay alguna pregunta. Y estaba por irme ya, sin revisarlas. A ver. ¿El mal de ojo va de la mano con la envidia? Por supuesto. Por supuesto que sí. No puedo ver las demás preguntas. A ver. No puedo visualizar las preguntas, no sé qué pasa. Bueno, de cualquier manera, apenas termine la transmisión, voy a revisar los comentarios y voy a responder. Si hay preguntas, voy a responder cada una de ellas. Barakallahu fikum, hermanos y hermanas. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk.